entonces vamos a seguir platicando de los distintos grupos de organelos. Nos queda ahorita pendiente nomás revisar ya por separado algunos conceptos, ¿verdad? Para terminar con citoesqueleto, que sería la última parte de citoplasma, y posteriormente comenzaremos ya con la estructura del núcleo. El día de ayer pues tuvieron su examen parcial. Una pregunta así rápida, ¿cuántas preguntas de histología les pusieron? De hecho, doctor, es hoy. Es hoy. Nos vimos el examen el día de hoy, doctor. Mire, yo me quedé con la idea de que era el día de ayer. Bueno, pues ¿y a qué hora lo tienen? Acabando a las 10. Ahorita acabamos la clase. A las 10. A las 10, bueno, pues entonces muy probablemente el 99.9% de los que están conectados están con micrófonos apagados y leyendo y despegados completamente de esto. Pero bueno, pues ahora sí que así son las cosas, pues ahora sí que hay que aprovechar, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con nosotros con la parte que nos toca, nuestro programa, y vamos a mencionar ahora otro elemento, otro organelo importante dentro del citoplasma, que es a lo que se le conoce como lámina anulada o lámina anillada. Cualquiera de los dos conceptos es válido, ¿sí? ¿Qué define este organelo? Son la presencia de agregados de membrana, ¿sí? Que además estos agregados de membrana contienen espacios tipo cisternas, ¿sí? Hagan de cuenta que la lámina anillada es como si fuera una especie de copias de la membrana nuclear, ¿sí? De la envoltura nuclear, pero formando una especie de agregados, todos así resguardaditos en algún segmento del citoplasma, ¿sí? Agregados múltiples de membrana, ¿sí? Que corresponden con envolturas del núcleo, ¿sí? Se dice que se agregan cerca de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, poseen estructuras que recuerdan mucho a la membrana del núcleo, incluso con la presencia de poros. Se dice que la lámina anillada la encontramos muy desarrollada en células que tienen altos índices de replicación, ¿sí? Células que se están dividiendo constantemente, ¿verdad? Tal es el caso de células como de estirpe germinal o incluso células neoplásicas. Entonces, se dice en la teoría, ¿verdad?, que la lámina anillada funciona como un compartimento de reservorio, ¿sí? Un compartimento de reservorio para membrana nuclear en el caso de células que tienen altos índices de proliferación, ¿sí? Entonces, lámina anillada, entonces son agregados de compartimentos de membrana nuclear que se encuentran guardaditos y lo tenemos en altas cantidades en células que tienen pues una proliferación importante. Ok, vamos a platicar a continuación de lo que son las inclusiones, ¿verdad? Todas las células cuentan de una o de otra manera con algún reservorio de alguna sustancia, la que ustedes quieran. Chistes que se está resguardando ahí, ¿verdad? ¿Qué puede ser una inclusión? Lo que quieran, porque lo define prácticamente componentes no vivos de las células, ¿sí? Estos componentes pues obviamente carecen de actividad metabólica y no se encuentran limitados por membranas. Las inclusiones son estructuras no membranosas que simplemente están resguardadas en el citoplasma. ¿Qué puede ser? Lo que ustedes quieran. Lo más común que guarda una célula, pues tenemos desde glucógeno, lípidos, incluso la presencia de pigmentos o material cristaloide. Entonces vamos a platicar un poquito de los ejemplos de inclusiones más comunes. Uno de los más frecuentes que encontramos de depósito dentro de la célula es el glucógeno, ¿sí? Pues representa la forma del depósito de la glucosa, ¿eh? Lo encontramos de manera preferente en células musculares, en el hígado, ¿sí? El glucógeno, pues es una sustancia, por ser un carbohidrato, que con el procesamiento histológico, con la técnica histológica, pues no se tiñe, ¿sí? No muestra tinción, deja espacios claros, y obviamente la única manera de poderlo resaltar pues es con técnicas especiales, como tal es el caso del PAS, tal es el caso del Zulalcián, etcétera, etcétera, etcétera.
pero sobre todo con el PAS positivo. ¿Cómo se observa cuando lo vemos con la microscopía de gran aumento, con la microscopía electrónica? Da un aspecto característico que recuerda a racimos o rosetas, como si estuviéramos viendo rosetas de maíz. Hagan de cuenta como si fueran rosetas de maíz quemadas. Algo parecido a eso da una imagen, los depósitos de glucógeno. Aquí tenemos unas primeras imágenes microscópicas, ¿sí? Aquí tenemos una mitocondria, acá arriba está otra mitocondria media mal hecha, pero aquí está, arriba. Ahora, todo este material electrodenso, que parecen como granulitos, como si le recordaran rosetas de maíz quemadas o racimos de uvitas negras, electrodensas, todo esto corresponde con el depósito de glucógeno, ¿sí? Ya lo tenemos en la imagen inferior, aquí se ve más pálido, pero vean cómo hay muchísimos racimos o especies de rosetas de maíz en todo este citoplasma, miren. Les digo, pero aquí se nota mejor acá arriba, miren, todo esto corresponde con material de depósito de glucógeno. Pues como todo, dentro de las correlaciones clínicas también existen enfermedades que engloban al depósito de glucógeno, ¿sí? Estas enfermedades son enfermedades hereditarias, ¿verdad? Y pues obviamente engloban a padecimientos en donde hay una incapacidad para degradar el glucógeno y pues se acumulan de manera excesiva sustratos o simplemente cantidades importantes de glucógeno dentro de la célula que terminan haciendo que ésta aumente de tamaño, tenga una especie de degeneración balonoide, como lo vimos con el ejemplo de la neurona en las sesiones pasadas cuando hablamos de los lisosomas, y terminan muriendo estas celulitas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el excesivo depósito de glucógeno que no se puede degradar interfiere con el funcionamiento celular. De hecho, están descritas 3 variantes. Este apartado lo vamos a revisar muy bien o con mucha profundidad en el siguiente módulo, en el módulo de Pato, ¿sí? Porque mencionamos mucho cuáles son las características clínicas de estas enfermedades genéticas, porque son enfermedades genéticas, son errores innatos del metabolismo, errores metabólicos por defectos enzimáticos. Incluso hay variantes en donde le pega más al hígado, una variante que le pega más al músculo, o incluso variantes que tienen algunas otras características de interés. Pero también existen las famosas glucogenosis, entonces así se llaman estas enfermedades, glucogenosis, que son trastornos por depósito de glucógeno. Un ejemplo, aquí tenemos la enfermedad de Von-Guerk. En la enfermedad de Von-Guerk tenemos una deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Hay un acúmulo importante de glucógeno en hepatocitos, ¿sí? Células del hígado, y también a nivel renal, ¿sí? Esta variante muestra crecimiento del hígado y también crecimiento del riñón, o sea que sería hepatomegalia y nefromegalia, ¿sí? También este defecto de no poder metabolizar el glucógeno, pues hace que estos pacientes sean susceptibles a tener crisis de hipoglucemias, ¿sí? Aunque no lo crean, todos normalmente, aunque no comamos, ¿verdad? O hagamos un ayuno prolongado, nuestro hígado cuenta con una batería de enzimas, ¿sí? Que extrae del glucógeno almacenado en los hepatocitos y lo transforma en glucosa, y por eso nosotros mantenemos nuestros niveles de glucosa normal. ¿Qué pasa con las personas que tienen esta deficiencia o esta glucogenosis? Pues esta enzima, ¿sí? Al estar carente, pues obviamente no hay esa transformación metabólica de glucógeno en glucosa, y pues estas personas, pasando pocas horas de haber comido, ¿verdad?, no tienen el mecanismo de compensación y tienen crisis de hipoglucemia y se desmayan con mucha frecuencia e incluso pueden llegar a desarrollar convulsiones por la hipoglucemia tan fuerte que puede poner en peligro la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces grupo de las glucogenosis, en este caso, enfermedad de Von-Guerk, glucosa 6-fosfatasa, pacientes que cursan con hepato y nefromegalia. Aquí tenemos una imagen microscópica, ¿verdad?, de lo que es el depósito de glucógeno. Aquí en esta parte observamos retículo endoplásmico, vamos a activar el puntero.
Aquí tenemos parte de lo que es retículo endoplásmico. De hecho, el retículo endoplásmico rugoso, nomás que lo estamos viendo muy bajo aumento. Muy apenitas se alcanzan a ver por ahí unos ribosomillas. Bueno, todo lo demás tiene depósito de glucógeno, como si fueran racimos, como si fueran rosetas de maíz. Miren. Todo esto es lo que implica el depósito de glucógeno. ¿Sí? Efecto a manera de racimos, a manera de rosetas de maíz. Y les digo yo, les hago el comparativo, como si fueran rosetas de maíz quemadas. Esta es una imagen precisamente de una glucogenosis. Sí, una imagen con la microscopía electrónica de una célula enferma por una glucogenosis. De hecho, el núcleo es todo esto que está de aquí para acá. Todo esto es la estructura del núcleo. Ahora, préstenle atención a todo lo que es el citoplasma. Miren, todo esto es el citoplasma. Y el citoplasma, si lo observan con detenimiento, ¿sí? Así, con ojo de buen cubero, vean, miren, está repleto de racimos de rosetas de maíz. Miren, todo esto. Así, literal, llegan a estar las células en una glucogenosis, ¿verdad? Se llenan prácticamente todo el citoplasma del depósito, ¿sí? Del depósito de glucógeno, y pues todo esto sustituye, empieza a empujar, a comprimir los organelos e interfiere con su funcionamiento. Otro ejemplo, la enfermedad de Pompe, ¿verdad? Hay una deficiencia de una enzima que se llama maltasa ácida de los lisosomas, ¿verdad? Las glucogenosis son enzimas que involucran mucho a los lisosomas, ¿verdad? Entonces, en esta deficiencia de maltasa ácida, pues se acumula glucógeno en lisosomas de hepatocitos, ¿verdad? También conlleva afección cardíaca y afección del músculo esquelético, ¿sí? Tenemos de manera característica la enfermedad de Pompe como manifestación clínica, una cardiomegalia en los niños y la aparición a edades tempranas de insuficiencia cardíaca y también insuficiencia respiratoria, obviamente secundario al fallo del corazón. Entonces, otro ejemplo de glucogenosis está la enfermedad de Pompe, ¿sí? Deficiencia de maltasa ácida en los lisosomas y características clínicas clave, cardiomegalia con datos de insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos una imagen de lo que es una microscopía electrónica, precisamente de dos lisosomas completamente distendidos por el glucógeno que no se pudo metabolizar en la enfermedad de Pompe. Este es un lisosoma gigante, un lisosoma muy gordito, acá arriba está otro, y en el interior se puede ver ese material granular, porque es un material electrodenso fino, granular, son todos los racimos o rosetas de maíz de el glucógeno en su interior que no se pudo digerir, ¿sí? Entonces, deficiencia de maltasa ácida, enfermedad de Pompe. ¿Ok? Otro elemento de inclusión que podemos encontrar en las células, pues es el depósito de triglicéridos. El depósito de triglicéridos, pues obviamente involucra lo que son lípidos, ¿verdad? Igual que el glucógeno, que nos referimos a él como carbohidratos, pues los lípidos son sustancias también que no se tiñen con la técnica histológica, ¿verdad? En el procesamiento, pues no se dejan ver y requerimos tinciones especiales para poderlos identificar. En el sitio donde están los lípidos solamente vamos a encontrar espacios vacíos con el microscopio, ¿no? Pues obviamente pues recurrimos de técnicas especiales, como por ejemplo todo lo que son las sustancias derivadas de las anilinas, por esa propiedad de ser teñidos con colorantes a base de las anilinas, toda la familia de los sudanes y el rojo leoso. Tenemos entonces otra familia de sustancias que también se acumulan dentro de la célula, es a lo que le llamamos pigmentos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la melanina de la piel,
que es elaborada obviamente por una célula especial que se llama melanocito, ¿sí? Que también lo encontramos en el cabello y en algunos otros sitios internos como en la retina o en algunas células del tallo cerebral, específicamente en un sitio que se llama sustancia negra. Pues la melanina tiene un efecto protector a nivel de la piel, ¿verdad? En el caso de la retina, pues facilita la visión. Pues prácticamente la melanina nos forma una especie de capuchita, como si fuera un paraguas por encima del núcleo, que pues evita la entrada de la radiación ultravioleta y que esta radiación dañe, ¿sí? Dañe el material genético de las células, ¿sí? Entonces, pues esta melanina es importantísima, ¿sí? Esta melanina es importantísima como efecto protector a nuestras células de la piel. Otro pigmento, ya platicamos de él ahorita hace unas sesiones, de hecho lo van a presentar ahorita en su examen parcial. Tenemos el famoso pigmento del envejecimiento, que lo observamos de manera predominante en las células posmitóticas con las que vivimos toda la vida, ¿sí? Que también se le conoce como pigmento pardo, ¿sí? Pigmento de la vida prolongada, el pigmento lipocromo o lipofuchina, ¿sí? Acuérdense que el origen de la lipofuchina es a partir de varios cuerpos residuales que se fueron fusionando y conforme fueron pasando los años, ¿sí? Se oxidaron, más bien generaron un efecto de oxidación y generó un pigmento que va en tono de color café a color marrón. Ok. Otro ejemplo de sustancias o moléculas que se acumulan dentro del citoplasma, ¿sí? Son proteínas que tienen un efecto de cristalización, ¿sí? Estas moléculas se cristalizan y se depositan dentro del citoplasma, formando unas estructuras muy llamativas con el microscopio electrónico, ¿sí? De hecho, parecen estructuras como si fueran tridimensionales, como si fueran prismas, ¿verdad? Cuando se observan a gran aumento con la microscopía electrónica, ¿verdad? El ejemplo de las proteínas cristalizadas, o lo que también se le conoce como cristaloides, lo encontramos de manera característica en dos células del aparato reproductor masculino. En el caso de las células que están en el testículo, que de hecho son dos los ejemplos, tenemos la célula de Sertoli, ¿sí? Que es la que se encuentra en los túbulos feminíferos. Aquí los cristales se llaman de Charcot-Böttcher. Y el otro grupo de cristales que encontramos en las células intersticiales, conocidas como cristales de Reinke. Entonces, también existen moléculas proteicas que pueden acumularse en el citoplasma y formar material a manera de cristaloides. Y les digo, se llaman cristales de Charcot-Böttcher, como ejemplo, en las células de Sertoli, o los cristales de Reinke en las células intersticiales. Las células intersticiales también se llaman células de Leydig. Y esta es una imagen con el microscopio electrónico para que reconozcan los cristales, muy llamativos a la vista. Estas estructuras que parecen como palitos, ¿sí? Como si fueran varitas. Todo esto es el ejemplo de los cristaloides. Cuando se acumulan en grandes cantidades, los cristaloides pueden generar cierta coloración en el citoplasma eosinófila y se pudiera alcanzar a ver, ¿sí?, algunas zonas nítidas lineales en el citoplasma con coloración rosita, muy eosinófila. Pero tendría que haber una cantidad muy importante de cristaloides acumulada para que lo pudiéramos más o menos observar. Y les digo por la experiencia porque ya nos ha tocado que hay tumores que se originan de las células de Leydig, por ejemplo. Entonces, estos tumores de células de Leydig pues producen células en grandes cantidades de esta estirpe y algunas de ellas acumulan muchísimos cristaloides y es posible ver en el citoplasma esas pequeñas lineecitas rosas que representan los acúmulos de grandes cantidades de cristaloides, ¿sí? Entonces, tenemos proteínas cristaloides.
Ok, bueno, pues tenemos a continuación lo que es la estructura del citoesqueleto, y esta pues prácticamente sería la parte final de citoplasma, para ya pasar de lleno a revisar la estructura del núcleo. Vamos a platicar entonces del esqueleto de la célula, que es a lo que se le llama citoesqueleto, ¿verdad? Así como nosotros tenemos un esqueleto de huesos, cartílagos, músculo, pues la célula cuenta con proteínas, ¿verdad? Moléculas que forman un material a manera de filamentos. Y estos filamentos forman toda una red tridimensional interconectada, ¿sí? Que se encargan de conservar la morfología. Se encargan de darle la forma a la célula, si es una célula que es cuadradita, si es alta, si es chaparrita, si es apachurradita, etcétera, etcétera. Y además, en algunos de los casos, el citoesqueleto proporciona movimiento, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son los principales componentes de esta familia del citoesqueleto. Y tenemos, de hecho, 3 componentes clave. Y los dividimos de acuerdo al diámetro que muestran en su estructura molecular. Los más delgaditos, los que tienen el diámetro más pequeño, se llaman filamentos delgados, que también se les conoce como microfilamentos. Luego tenemos los de tamaño intermedio, pues bien difícil, filamentos intermedios, y los filamentos que tienen mayor diámetro de todos, que se llaman microtúbulos. Platiquemos primero de los filamentos delgados. Los filamentos delgados se conforman por 2 cadenas, y cada cadenita está conformada por la polimerización de varios globulitos de una molécula que se llama actina. Entonces, los filamentos delgados se conforman de actina. Y esta actina la podemos encontrar en 2 presentaciones. A manera de actina G, que es la actina globular, ¿sí? En donde la estructura va a ser a manera de puros globulitos, como si fueran cuentitas de collar, y estas cuentitas de collar se pegan y forman grandes filamentos. Y estos 2 de ellos se unen y forman como una trenza, y eso es lo que va a formar la actina F, que es la actina que se le conoce como filamentosa. De hecho, aquí tenemos la imagen. Denle una revisadita rápidamente para que vean el diámetro que tiene cada uno de los filamentos del citoesqueleto. Ahí está, entonces. En medio, en el inciso B, los más delgaditos, ¿ya vieron cómo se forma el filamento de actina por una trenza de dos filamentos? Forman una trencita, y cada trencita se conforma por la unión de muchas cuentitas de collar. Cada cuentita de collar es a lo que se le llama actina G, G de globular, forma un globulito. Y miren, forman 2 filamentos que se enredan formando una trenza. Ya los 2 filamentos es a lo que nos van a formar la actina F. La actina F es la filamentosa, y vean el diámetro de 6 nanómetros, ¿sí? Bueno, luego tenemos aquí en la imagen a los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen un diámetro entre 8 y 6 nanómetros, son más grandes que los de actina, y los microtúbulos, que tienen un diámetro de hasta 25 nanómetros, son los más gruesos de esta familia, ¿sí? Solo la mitad de la actina total se encuentra en forma filamentosa, ¿sí? Y la forma monomérica, que es la actina globular, se une a algunas proteínas de unión, como la profilina y la timosina, ¿sí? Aquí está, los filamentos delgados tienen un diámetro aproximado de 6 nanómetros de grosor. También otras moléculas asociadas, por ejemplo, la fimbrina y la villina, ¿sí? Tienen a su cargo la formación de filamentos de actina en haces paralelos, ¿sí? Y algo muy importante, la fimbrina y la villina se asocian entonces con la actina en una especialización importantísima que tienen algunas células, que se llaman microvellosidades, ¿sí? Entonces, la fimbrina y la villina son importantísimas en asociación con la actina para formar microvellosidades. Esto lo vamos a revisar más adelante
cuando veamos epitelios, el capítulo de epitelios. De hecho, dentro de esta estructura completa o este esqueleto de actina con fimbrina y villina, ¿verdad? Estos a su vez en su parte basal se anclan a una membrana terminal, ¿sí? Que se asocia con filamentos intermedios y moléculas de espectrina. Entonces la actina es una molécula que tiene muchas proteínas de unión en general. De hecho aquí lo tenemos en esta imagen para que le presten atención con el microscopio electrónico de lo que son las microvellosidades. Vamos a revisar una, esta sería una microvellosidad. Esta es otra, esta de aquí, mejor. Esta de aquí es una microvellosidad. Esta es otra microvellosidad. Las que mejor se ven es esta, por ejemplo, o esta de aquí. Ahora, si ustedes prestan atención, obviamente toda esta línea electrodensa corresponde a la membrana celular. Si ustedes prestan atención, se podrán dar cuenta que en el centro de la microvellosidad está este material filamentoso como si fuera un tallito de algo. Miren, esto que se ve como lineal electrodenso. ¿Sí? Este material como tallito es el complejo de actina, espectrina, ¿sí? Villina, y contribuyen a formar un soporte para las microvellosidades y obviamente pues mantener su estructura rígida. ¿Verdad? Lo vamos a revisar en el apartado de epitelios. Veanlo aquí incluso, vean aquí está la vellosidad, vean cómo sobresale la vellosidad de la superficie. Miren, aquí se puede ver la vellosidad. Incluso en el centro, ¿verdad? Todo este material filamentoso, ¿sí? Prácticamente las vellosidades pues, tienen un aspecto como si estuvieran viendo deditos, como si estuvieran viendo dedos. Este es un dedito y otro dedito, y en el centro, les digo, se ve este material filamentoso alargado que sería la actina. Y hagan de cuenta que yo lo veo en un corte transversal. Miren, esta es una vellosidad, otra microvellosidad, otra microvellosidad, otra microvellosidad. Vean cómo está aquí la membrana. Esta sería la membrana celular. De hecho, ¿se acuerdan cuando revisamos la estructura de la membrana celular? De esto que van a presentar ahorita en su primer parcial. Y que les dije que la membrana celular tiene una estructura trilaminar, o sea, da 3 densidades. Dos densidades electrodensas en los extremos y en el centro una electrolúcida. ¿Sí? Aquí está muy padre porque aquí se puede ver perfectamente ese aspecto. Y bueno, vean en el centro, todo este material a manera de puntitos corresponden con estos filamentos que están acá, pero lo estamos viendo en un corte transversal. Miren. Todo el material de los filamentos de actina. Pues aquí tenemos nomás rápidamente una captura de pantalla de un cuadrito que viene por ahí en su texto, en donde se muestran las principales moléculas de unión a la actina. Pues la familia es grande, tiene muchísimos agregados, ¿verdad? Cada una, vean incluso aquí está su masa, su peso molecular, la función, ¿verdad? La actinina alfa, la fibrina, la filamina, algunas miosinas, espectrina, gelsolina, timosina. Por ejemplo, la actina se asocia a unas moléculas llamadas espectrinas en los glóbulos rojos y les provee tener uno de los citoesqueletos más flexibles de todo el cuerpo humano. El glóbulo rojo es una de las células más flexibles. Puede hacerse gordito como, pues sí, como un glóbulo, redondito como una pelotita, o puede apachurrarse completamente para entrar en los vasos sanguíneos, entrar en algo tan pequeño como son los túneles de los vasos sanguíneos. La actina también es importantísima para establecer unión de la célula con la matriz extracelular. Acuérdense que las células, pues no nomás están flotando en el espacio, o sea, algunas células sí están fuertemente ancladas a la matriz extracelular, ¿qué quiere decir? A su ambiente externo. Entonces la actina también establece esta especie de contactos de la célula con el espacio extracelular. Un ejemplo de ellos son los famosos contactos focales.
Luego tenemos el ejemplo de los filamentos intermedios, ¿verdad? En los filamentos intermedios se observan en las micrografías electrónicas con un diámetro que va entre los 8 y los 10 nanómetros. Los filamentos intermedios son una familia muy, muy grande de integrantes. ¿Qué funciones tienen los filamentos intermedios? Porque es un elemento muy importante y muy grande dentro del citoesqueleto, ¿sí? Pues proporcionan apoyo estructural a la célula, ¿sí? Incluso le dan ese marco estructural deformable para la célula, permiten la fijación del núcleo en su sitio, ¿sí? Pues también conservan lo que es el marco estructural de lo que es la forma del núcleo, ¿sí? E incluso su organización de la estructura del núcleo durante el proceso de división celular, ¿sí? Organiza de manera importante la estructura del núcleo durante el estado de mitosis. Les digo que la familia de los filamentos intermedios es una familia muy grande, involucra varios personajes, ¿verdad? Vamos a revisar los más importantes y creo que por ahí en su texto también viene un cuadrito en donde desgloba cuáles son los principales filamentos intermedios. Tenemos el ejemplo de la familia de las queratinas, la desmina, la vimentina, la proteína ácida glial, o también se le llama proteína ácida glial fibrilar, y sus siglas que son PGAF. Tenemos también a los neurofilamentos, ¿sí? Y un subtipo especial de filamento del citoesqueleto que forma parte de los núcleos que se llaman láminas nucleares. Entonces aquí tenemos las categorías más importantes de filamentos del citoesqueleto. ¿Qué tiene de interesante los filamentos del citoesqueleto intermedios? Pues que tienen localizaciones específicas, ¿sí? Una familia se localiza en un tipo de células, otra familia en otro tipo, otra familia en otro tipo. Tienden a formar parte de distintas extirpes celulares, ¿sí? Por ejemplo, las citoqueratinas, ¿sí? Las famosas queratinas las encontramos en las células epiteliales y en el cabello. Tenemos, por ejemplo, dentro de este grupo de la familia de las citoqueratinas a los tonofilamentos, que las encontramos específicamente en células escamosas, ¿sí? Y forman parte de complejos de unión de células escamosas, como en la piel. Queda menos de un minuto, se conectan rápidamente con el mismo link, por favor. ¿Sale? Gracias. A few moments later. Bueno, entonces, platicábamos que los filamentos intermedios del citoesqueleto pues, representan una familia grande que tiene varios integrantes. Doctor, Y que incluso cada uno de ellos bueno, tiene la característica de marcar una línea celular, marcar un linaje. Ahora sí, como decimos, establecer una extirpe celular. Empezamos mencionando, por ejemplo, las citoqueratinas. De hecho, los filamentos de citoqueratina se dividen en familias muy largas. Tienen muchísimos integrantes. Por ejemplo, les digo, citoqueratinas las podemos encontrar en células del epitelio, ¿sí? En el tejido epitelial. Los tonofilamentos que los encontramos en células del tejido epitelial, pero específicamente en células escamosas y sobre todo queratinizadas, como tal es el caso de la piel. Por ejemplo, miren, la desmina. La desmina es el filamento intermedio de las células musculares. Marca el tejido muscular. Vimentina. Sí, la vimentina es un marcador especial de células de origen mesenquimal. A ver, Amadeo va a preguntar algo. bueno, doctor, tenía la duda si nos podría dejar salir 5 minutos antes para hacer el examen, porque luego se tarda tantito en cargar el examen y pues, para no perder las preguntas y así.
No sé. Ah, no se preocupen. Oh, Sí, vamos a salir antes, no hay problema. No crean que vamos a terminar, pero su examen lo tienen a las 10, ¿verdad? sí, sí. Ah, bueno, sí, no, sin problema. Sí, no, yo los Muchas escogí un gracias. poquito antes. Ándale. Entonces, más ejemplos de filamentos intermedios, les digo, la desmina, que es el filamento intermedio del músculo, la bimentina, que es el filamento intermedio del tejido conectivo, todo lo que deriva del tejido conectivo, como células mesenquimales, fibroblastos, glóbulos blancos, células de los vasos sanguíneos. ¿Sí? La bimentina, por ejemplo, tiene un efecto rodeando la envoltura nuclear y se relaciona con el complejo del poro nuclear, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es eso? La proteína ácida glial fibrilar la encontramos en un grupito de células del tejido nervioso que se llaman células de la glía. Tal es el caso de astrocitos, células de Schwann, oligodendrocitos. Pero ojo, la proteína ácida glial fibrilar, a pesar de que esté en el tejido nervioso, no es lo mismo que el neurofilamento. ¿Sí? El neurofilamento es el que corresponde al citoesqueleto de las neuronas. No es lo mismo hablar de la neurona que hablar de las células de la glía. Las células de la glía se consideran células de sostén de las neuronas. Entonces son dos estirpes diferentes. Entonces, la proteína ácida glial fibrilar para la glía y los neurofilamentos para las neuronas son sus filamentos intermedios. Luego tenemos los filamentos intermedios de los núcleos, de todas las células nucleadas. Estos filamentos se les llaman láminas nucleares y pertenecen también a la cubierta o envoltura del núcleo. Vean incluso la familia de los filamentos. Son familias grandes, les digo, abarcan muchos componentes, incluso muchos de ellos se dividen en variantes que les dan incluso números romanos, incluso algunos les dan letras. Por ejemplo, vean las queratinas, más de 30 variantes, las tipo 1 que son las ácidas, las tipo 2 que son neutras. Por ejemplo, los neurofilamentos, miren, de peso molecular bajo, medio y alto, las láminas nucleares A, B y C. Entonces ya ahorita el conocimiento con la biología molecular que se ha ido dando con el paso de los años, pues nos ha hecho descubrir muchísimas elementos de esta parte molecular, ¿verdad? Entonces aquí en la tablita les pongo algunos de ellos, ¿verdad? De hecho esta es una captura de pantalla de la tablita de su texto, ¿verdad? Y las distintas ubicaciones, y en el caso algunos de ellos se muestra pues lo que es la función. Además de las proteínas de los filamentos intermedios, también existen moléculas asociadas a los filamentos intermedios. Entonces, esto hace que la familia se haga más grandota, ¿verdad? Por ejemplo, moléculas de asociación a filamentos intermedios. Por ejemplo, la filagrina, que se une a los filamentos de queratina. La cinamina y la plectina, ¿sí? Que tienen un efecto uniéndose a la desmina y a la bimentina respectivamente. Entonces, estas son moléculas de unión a los filamentos intermedios. Las plaquinas, por ejemplo, conservan el contacto entre los filamentos intermedios de queratina y los semidesmosomas. Los semidesmosomas son complejos de unión que tienen las células epiteliales, ¿sí? Entonces, todos estos son grupos, ¿sí? Grupos de moléculas de asociación a filamentos intermedios. Cinamina, plectina, plaquina. ¿Y qué sentido tiene saber que existen los filamentos intermedios? Pues sí tiene algo muy interesante. ¿Qué les dije que era una de las características más importantes de los filamentos del citoesqueleto, pero sobre todo de los intermedios, que nos permite marcar una línea celular, una extirpe celular? Entonces, si tenemos un grupo de filamentos intermedios que nos pintan cierto grupo de células, pues esto nosotros lo podemos aplicar para generar técnicas de inmunistoquímica. Y de hecho existen kits de anticuerpos para queratinas, kits de anticuerpos para neurofilamentos, kits de anticuerpos para desmina, ¿sí? Para utilizarlas, ¿sí? Como marcadores de inmunistoquímica. A mí se me ocurre, por ejemplo, que nos llegue el caso de un tumor, y les digo porque las aplicaciones principales de la inmunistoquímica es en los tumores, que nos llegue un tumor
de esos que se ven muy agresivos, que no le vemos ni pies ni ojos de nada, y necesitamos saber cuál es el origen celular que tiene, cuál es la extirpe que originó ese cáncer, y le podemos pedir, ¿sí?, un coctelito, un kit con algunos de los anticuerpos del citoesqueleto, a ver qué me pinta. Y resulta que no me pintó nada, pero nomás me pintó la desmina. Ándale, pues entonces ustedes van a decir, bueno, si me pintó la desmina, sé que ese tumor maligno, aunque esté muy feo, ¿qué pasa? Tiene un origen muscular, porque la desmina es de músculo. Entonces ya con eso, el médico puede irse enfocando de acuerdo a qué terapias puede utilizar como tratamiento. Entonces la utilidad del conocimiento de filamentos intermedios es importantísima dentro de las aplicaciones de inmunistoquímica para clasificación, sobre todo, de tumores. Rápidamente tenemos el tercer elemento de los filamentos del citoesqueleto, los microtúbulos. Son estructuras cilíndricas, largas, rectas y huecas, con un diámetro máximo de 25 nanómetros. Son estructuras que están polarizadas. Y al estar polarizadas, pues tienen obviamente un extremo positivo, de crecimiento rápido, y un extremo negativo, que se acorta. Los microtúbulos son estructuras muy importantes dentro de lo que es movimiento y desplazamiento dentro de la célula. ¿Dónde se encuentran los microtúbulos? Los microtúbulos se encuentran almacenados o guardados en una especie de, ahora sí que su bodega, una especie de bodega donde se guardan los microtúbulos dentro de la célula, y este sitio se llama centrosoma. También se le conoce como centro organizador de microtúbulos, ¿sí? Y aquí está, los microtúbulos son estructuras dinámicas que frecuentemente cambian de longitud, se alargan, se acortan, y todo esto genera movimiento. Se dice que tienen un promedio de vida de aproximadamente 10 minutos. Principales funciones: regular el movimiento de moléculas dentro de la célula, movimientos de organelos, movimientos de vesículas. Por ejemplo, los microtúbulos en las neuronas están súper desarrollados. De hecho, los microtúbulos en las neuronas se llaman neurotúbulos y están tan desarrollados que permiten el desplazamiento entre el axón, ¿sí?, de muchísimas cosas, entre ellas vesículas de material que puede funcionar como neurotransmisor. También los microtúbulos forman compartimentos dentro de la célula, ¿sí?, y dan movimiento a estructuras clave en la célula como los cilios o flagelos. Y aquí tenemos una imagen arriba de lo que es un microtúbulo y abajo de lo que es un centriolo y un centrosoma, ¿verdad? ¿Qué conforma el microtúbulo? El microtúbulo se conforma por la unión de varias proteínas llamadas tubulinas. Las tubulinas se van polimerizando, forman dímeros y se van uniendo como cuentitas de collar. Miren. Y al unirse como cuentitas de collar forman esta estructura cilíndrica que queda hueca del centro, que sería el microtúbulo. Entonces se conforma por alfa y beta tubulinas, se unen, se polimerizan y forman un cilindro grande y hueco de 25 nanómetros de diámetro. Ahora bien, vean la fotografía de abajo, cuál es el arreglo que tiene esa bodega que les digo que es el resguardo de los microtúbulos, que tiene dos niveles de almacenaje. El primer nivel de almacenaje es a lo que se le llama centriolo, en donde cada microtúbulo, que aquí lo representamos con estos que parecen como popotitos de color verde, en el centriolo se organizan los microtúbulos a manera de tripletes. Miren, este es un triplete, otro triplete, otro triplete, otro triplete, forma una estructura hueca y cilíndrica con 9 tripletes periféricos, hueca del centro. Este es un centriolo. Ahora bien, cuando el centriolo se agrega de manera perpendicular con otro, en conjunto van a formar el centrosoma. Entonces, el centrosoma o el centro organizador de microtúbulos se conforma por 2 centriolos. Dentro de las correlaciones clínicas, por ejemplo, existen medicamentos que evitan la división celular, porque los microtúbulos son importantísimos en la división celular, en la mitosis. Existen medicamentos antimitóticos
que se unen a la tubulina y bloquean el uso mitótico, ¿sí? Existen proteínas que se asocian al microtúbulo, ¿sí? Y estas son proteínas que tienen función motora, ayudan, ¿sí?, al movimiento, al acortamiento y el alargamiento de los microtúbulos. Proteínas motoras que funcionan como si fueran gasolina, que le dan, ¿sí?, que le dan velocidad, que le dan propiedad de movimiento al microtúbulo. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos principales proteínas conocidas involucradas en este proceso de movimiento dentro de la estructura del microtúbulo? ¿Sí? Dineína y cinesina. La dineína se encarga de desplazar vesículas en el microtúbulo al extremo negativo, mientras que la cinesina lo hace en dirección contraria. Entonces, el microtúbulo está asociado a grupos de proteínas motoras que, les digo, funcionan como gasolina y ayudan al desplazamiento de vesículas, organelos, ¿sí?, en la estructura del microtúbulo. Y las dos principales son dineína y cinesina. Aquí tenemos algunas imágenes para que los vean, miren. Aquí se observan un poquito lejos, pero ahí están lo que son microtúbulos. Esta está más interesante, porque aquí lo podemos ver en corte longitudinal y en un corte transversal. Ver en un corte longitudinal cómo se ven, como si fueran palitos, miren, varitas largas. Aquí están, les digo, 1, 2, 3 microtúbulos. Y de este lado, vean el arreglo de los microtúbulos formando una estructura muy importante en la célula que se llama cilio. El cilio es una estructura como en forma de pelito que le da movimiento a la célula. Aquí está, centriolos, son estructuras cilíndricas, pequeñas, y se componen de 9 tripletes de microtúbulos y tienen un acomodo perpendicular, ¿verdad? Estos 9 tripletes, y en el centro quedan huecos. Entonces, cuando dos centriolos se unen, ¿sí?, cuando dos centriolos se unen de manera perpendicular, van a formar el centrosoma. El centrosoma es el centro organizador de microtúbulos y este suele asociarse a un material electrodenso en los alrededores que se le llama material pericentriolar. Y aquí tenemos, de hecho, una imagen muy interesante con la microscopía electrónica para que vean ese acomodo perpendicular que tienen los centrosomas. De hecho, en esta imagen hay dos centrosomas. Este es un centrosoma y acá está otro centrosoma, ¿sí? Aquí está un centriolo y este es otro centriolo. Vean cómo este va perpendicular y este lo observamos en un corte transversal. De hecho, si analizan la imagen pueden ver perfectamente los tripletes de microtúbulos. Y asociados a un centrosoma, a un centriolo y otro centriolo, se observa un discreto material electrodenso que lo rodea. Este discreto material corresponde al material pericentriolar. ¿Sí? Aquí está, el material pericentriolar se compone por un tipo especial de tubulinas que se llama tubulina gamma y pericentrina, que interaccionan con los microtúbulos y los unen en el centrosoma. También otra cosa que tiene el material pericentriolar, ¿sí?, también se asocian a proteínas de unión al calcio, como la caltractina, que interviene también en el proceso de duplicación de los centriolos. Obviamente la duplicación de los centriolos pues, es muy importante en el proceso de división celular. Muy bien. A few minutes later. Vamos a cambiar de canal y vamos a revisar a continuación la estructura del organelo más grande de la célula, que es el núcleo. Vamos a entretenernos un poquito con el núcleo. Vamos a ver. Vamos a darle compartir pantalla. Vamos a ver la estructura del organelo más grande de la célula.
núcleo. Pues prácticamente contiene casi todo el ADN de la célula, casi, porque un pequeño porcentaje, ¿quién lo tiene? Pues la mitocondria, ¿verdad? Y obviamente, aparte de contener el ADN, tiene todos los mecanismos necesarios para la síntesis de esta otra molécula que es clave en el proceso de expresión del ADN, que es el ARN. El núcleo es un organelo membranoso, de hecho es doblemente membranoso, y tiene tres componentes importantes. Número uno, la cromatina, que corresponde al material genético de la célula, es simplemente todo el ADN, cromatina. Número dos, el nucleolo, que es el centro del ARN ribosomal, o la fábrica de los ribosomas, ¿sí? Y un tercer componente que se llama nucleoplasma, ¿sí? Que tiene moléculas y partículas que ayudan en la conservación del núcleo. Fíjense bien. Yo, por el microscopio, puedo observar los primeros dos componentes, la cromatina perfectamente y el nucleolo. El nucleoplasma se encuentra asociado a las dos primeras. Y aquí tenemos algunas imágenes microscópicas. Esta es con hematoxilina y eosina. Yo creo que la única o de las poquitas que vamos a ver en el capítulo con tinción, porque pues obviamente todas las imágenes que vamos a revisar son imágenes con el microscopio electrónico. Esta es una imagen de hígado. Aquí se pueden ver los núcleos en morado, ¿sí? Citoplasmas en rosa, muy importante. Y les digo que conforme vayamos revisando histología, yo siempre les hago mucho énfasis en eso. Núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Núcleos en morado, citoplasmas en rosa, para que no se les olvide la tinción del HY. De hecho, aquí se puede ver la estructura del nucleolo, miren, y todo lo demás que corresponde a la cromatina, ¿sí? Vamos a platicar un poquito de estas regiones que tiene el núcleo. Hablemos primero de la membrana. La doble membrana del núcleo también se le conoce como envoltura nuclear, ¿sí? Tiene dos membranas paralelas, que serían entonces la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. Estas quedan separadas por un espacio de 10 a 30 nanómetros que se le llama cisterna perinuclear. Entonces, la envoltura nuclear tiene esos tres componentes. Una membrana externa, una membrana interna y entre las dos el espacio llamado cisterna perinuclear. Ahora bien, la estructura del núcleo de la membrana no es completamente lisa. Deja huecos, deja espacios que permiten comunicación entre una parte y otra del núcleo, ¿sí? Estos pequeños orificios se les llaman poros nucleares. Aquí tenemos una imagen muy interesante porque menciona la relación tan estrecha que tiene el núcleo con un organelo, ¿sí? ¿Con qué organelo se relaciona muy frecuentemente el núcleo de los organelos citoplásmicos? ¿Quién me lo podrá decir? ¿Es para el examen? El retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál? Perdón, no lo escuché. El retículo endoplásmico rugoso de los ribosomas. Exacto, muy bien contestado. Vean esa fotografía. Déjame activo el puntero. Toda esta es la estructura del núcleo. Aquí está la cromatina. La envoltura nuclear sería esta zona de acá. De hecho, aquí se pueden observar las dos membranas. Ahí les va más o menos para que se ubiquen. Obviamente es una microscopía electrónica, está un poquito borrosa, lo que ustedes quieran, no es muy buena la calidad, pero si le echan un buen ojo, sí van a poder identificar algo. Esta sería la membrana externa. Esta sería la membrana interna. Este es el espacio de la cisterna. Ahora vean cómo la membrana continúa para acá. Pero vean en este lado cómo sale una lengüeta hacia el citoplasma. ¿Y ya vieron qué tiene asociada esa lengüeta? Ribosomas. Miren este ribosoma, qué bonito salió. Entonces,
Aquí en esta imagen se puede ver perfectamente cómo la cisterna perinuclear es continuación de la cisterna del retículo endoplásmico rugoso y la gran relación que tiene este organelo con la síntesis de proteínas. Entonces, fuerte relación del núcleo con el retículo endoplásmico rugoso. Pues aquí tenemos una imagen con la microscopía electrónica. Obviamente esta no es a gran aumento, es un aumento, no es mucho el aumento. De hecho, aquí se pueden ver algunas mitocondrias. El citoplasma que está repleto de retículo endoplásmico rugoso. Tiene mucho retículo rugoso, todo esto es retículo rugoso. Todo esto es la estructura del núcleo. De hecho, si ustedes observan, pueden ver perfectamente la envoltura del núcleo. La doble membrana, fíjense, aquí se nota muy bien, miren. Vean cómo tiene una doble membrana. Incluso en la imagen están señaladas unas flechas negras. No sé si alguien las observó. ¿Qué están señalando las flechas? Miren. Las flechas están señalando los poros nucleares, ¿sí? Los sitios de comunicación que tiene el núcleo hacia el citoplasma. Y todo lo que está por dentro va a ser entonces la cromatina. Y esta estructura electrodensa, discretamente ovoide, corresponde al nucleolo. Entonces vean ustedes cómo ya pueden identificar distintas zonas con la ayuda de la microscopía electrónica. Entonces aquí está lo que es el nucleolo, todo lo que es la cromatina, se puede ver la envoltura nuclear con sus dos membranas y la cisterna, y los poros nucleares. Entonces, tenemos la envoltura nuclear. La membrana nuclear interna posee un grosor de 6 nanómetros. Esta membrana interna está en íntimo contacto con filamentos intermedios, lo acabamos de mencionar ahorita hace unos minutos. ¿Cuáles son los filamentos intermedios del núcleo? Son las láminas nucleares. Entonces, la membrana interna guarda íntima relación con las láminas nucleares A, B y C. Muy relacionados. Entonces, la membrana interna guarda muchísima relación con estos filamentos intermedios. La membrana externa posee un grosor similar a su contraparte. ¿Qué son los poros nucleares? Son interrupciones de la membrana. En ese punto, las dos membranas, la membrana externa y la membrana interna, se fusionan de un lado y de otro, y en medio dejan un orificio o un poro, ¿sí? Y esto pues prácticamente ayuda a la comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Aquí tenemos una imagen con una técnica de microscopía de barrido, y vean, todos estos corresponden a los orificios que tienen los poros nucleares. Es como si estuvieran observando la superficie de un planeta, ¿verdad? Y estos corresponden a los cráteres. Estos son los poros nucleares. Entonces, ya con la microscopía electrónica de alta resolución, pues se ha visto que alrededor del poro nuclear hay todo un complejo de proteínas asociadas, y todo este complejo de moléculas que forman como un filtro se le llama complejo del poro nuclear. ¿Ven? El grosor más o menos de este complejo es de unos 80 a 100 nanómetros. O sea, sí es algo grande. ¿Cuáles son el grupo de moléculas asociadas al complejo del poro nuclear? Son principalmente glucoproteínas. Y este complejo de glucoproteínas forman tres anillos. Un anillo que da hacia el citoplasma, un anillo que queda a la mitad del poro y un anillo que da hacia el interior del núcleo. Entonces se les llaman anillo citoplásmico, medio y nucleoplásmico. Y en la parte profunda, o sea, por dentro del nucleoplásmico, surge una interconexión con unos filamentos que forman una estructura que se llama canastilla nuclear. Vamos a verlo por ahí en un esquema que de hecho viene en su libro. Vean, esta sería entonces la membrana externa, aquí está la membrana interna, esta sería lo que es la cisterna.
Y vean cómo en el poro nuclear se da una fusión de las dos membranas. ¿Sí? Ahora bien, vean los anillos. El anillo que queda hacia el citoplasma, obviamente acá sería el espacio extracelular. Vean en el punto intermedio, ¿verdad? ¿Sí? La parte media del anillo y el anillo nucleoplásmico, que sería la parte interna. Y vean en el anillo nucleoplásmico cómo se continúa con este grupito de filamentos que forman una estructura como si fuera una canastita, como si fuera la canastilla o los filtros de las cafeteras, ¿sí? A esta se le llama canastilla nuclear. Entonces, todo el complejo del poro nuclear es una estructura muy compleja, ¿eh? No es algo tan sencillo, ¿verdad? Tiene muchísimas glucoproteínas estudiadas y entendidas, y todo esto funciona como filtros. De hecho, aquí lo tenemos en una imagen ya real con el microscopio electrónico. Esta es una imagen a gran aumento, para que vean. Esta de aquí sería la membrana interna. Esta de acá sería la membrana externa. Esta es la cisterna. Todo este espacio blanco es la cisterna. Este obviamente es el poro nuclear. Y vean cómo la cromatina queda de un lado. Esta sería la cromatina. Y de acá, de este otro lado, queda el citoplasma. Fíjense, el poro nuclear funciona en una especie de transporte bidireccional, ¿sí? Entre, obviamente, el núcleo y el citoplasma. Aquí existen dos moléculas muy importantes descubiertas que participan en este proceso de transporte bidireccional. ¿Qué moléculas son? Las exportinas y las importinas. ¿Sí? Fíjense, las exportinas son moléculas, ¿sí?, que transportan del núcleo al citoplasma, mientras que las importinas ayudan al ingreso de moléculas que vienen del citoplasma hacia el núcleo. Entonces, vean, estos son también parte importante del mecanismo de transporte que tiene el poro nuclear. Exportinas, obviamente, que exportan, importinas que importan. Aquí está lo que es la estructura de la cromatina, pues es el complejo de ADN y proteínas, pues representan los cromosomas relajados, ¿verdad? La cromatina nosotros la podemos observar con dos patrones de tinción con el microscopio electrónico. Acuérdense que en el microscopio electrónico, más que tinción, nosotros utilizamos la palabra electrodensidad. ¿Sí? Si decimos que algo es muy electrodenso, quiere decir que es muy negro, muy oscuro, de gris oscuro a negro. Y si decimos que algo es electrolúcido, se dice que es gris claro, ¿sí? Gris claro a blanco. Aquí está. Entonces, de acuerdo a la actividad transcripcional, la cromatina la dividimos en dos: heterocromatina y eucromatina. Y aquí están las definiciones. La heterocromatina sería la forma inactiva de la cromatina, es la forma condensada de la cromatina. Por lo regular, se acomoda en la periferia del núcleo y tiene una coloración electrodensa. El resto de la cromatina entonces va a ser la eucromatina, que sería la forma activa transcripcionalmente, y se observa en las microscopías electrónicas como de color gris claro a blanco. Esa es la eucromatina. Aquí lo tenemos, ven una imagen de un núcleo. Aquí se puede ver lo que es la membrana nuclear. De hecho, aquí están los poros de comunicación, ¿ven? Los poros nucleares. Aquí estaría entonces lo que es la envoltura nuclear. Esta es la heterocromatina. Heterocromatina, heterocromatina, heterocromatina. Y todo lo demás que se pinta de color claro, esta sería la eucromatina. La eucromatina entonces es clara, electrolúcida. La heterocromatina, que por lo regular suele acomodarse hacia la periferia, ¿sí?, es una cromatina electrodensa. Rápidamente, aquí está, vean, incluso aquí pone el fuerte contacto que les decía de la continuación del núcleo con el retículo endoplasmático. ¿Cuál es el arreglo de la cromatina?
Pues el arreglo de la cromatina con microscopía electrónica, ¿sí? Muestra la presencia del filamento delgado, la doble hélice de ADN, que tiene más o menos un diámetro de 2 nanómetros, que tiene un empaquetamiento especial formando un arreglo de cuentas de collar. A este arreglo de cuentas de collar se le conoce como nucleosomas, que es algo que está como en esta figura. Aquí está la doble hélice del material genético con 2 nanómetros de diámetro y vean cómo se da el empaquetamiento formando varios giros asociados a estas proteínas que están en color verde y forman estas cuentitas de collar. Estas cuentitas de collar con aproximadamente un diámetro de 11 nanómetros es a lo que se le conoce como nucleosomas. Y vean cómo se va súper enrollando hasta que forma la estructura de un cromosoma y vean cómo va subiendo en diámetros respectivamente. Aquí está. Cada nucleosoma se constituye por un octámero de proteínas llamadas histonas. Entonces, la molécula de ADN da 2 giros, ¿sí? Y se acompaña de un octámero de histonas, que serían esas proteínas que yo les señalé que estaban en color verde, ¿verdad? Entonces, ese es el arreglo del empaquetamiento que tiene la cromatina dentro del núcleo. Aquí está. Cuando la célula no se divide, los cromosomas forman cromatina, y cuando las células están en división, la cromatina pasa a ser cromosoma. Y a fin de cuentas son fibras de cromatina, ¿sí? Que forman unas estructuras filamentosas que se pueden ver con el microscopio de luz. Pues son a fin de cuentas los cromosomas. ¿Cuál es el conteo de cromosomas en la especie humana? Ya se lo saben y lo van a revisar hasta el cansancio en biología molecular, ¿sí? El genoma del hombre es de 46 cromosomas, 23 pares homólogos, 22 pares que son los autosomas y el par de cromosomas sexuales con el cariotipo XX mujer, XY varón. De hecho, aquí está un ejemplo de un estudio, de un mapeo de cromosomas que se llama, ¿sí?, cariotipo. Vean los distintos pares de los cromosomas y obviamente, pues aquí nos está definiendo el sexo de este cariotipo, ¿sí?, que sería el sexo masculino. Aquí está. Entonces, ¿qué ocurre en la mujer? En la mujer ocurre un fenómeno que se le llama inactivación del cromosoma X. Este se duerme, se silencia y forma una red de cromatina enrollada que se le llama cuerpo de Barr, ¿sí? Entonces, muy importante no olvidar que en la mujer ocurre un proceso de inactivación del cromosoma X y este forma un pequeño apéndice de cromatina fuertemente empaquetada y se le llama cuerpo de Barr y obviamente solo lo vamos a ver en las células de la mujer. Ese es un proceso natural, empaquetamiento y silenciamiento del cromosoma X. ¿Cuál es el conteo del material genético? El conteo del material genético de las células somáticas es un conteo diploide, porque es completo, son los 46 cromosomas, mientras que las células germinales tienen la mitad del material genético. A esto se le llama haploide, ¿sí? Entonces, conteo genético de todas las células del cuerpo humano, diploides. Las células germinales son haploides, tienen la mitad. Rápidamente, cuando el conteo de los cromosomas no coincide, ¿sí?, debido a algún error en el proceso de división, puede generar una aneuploidía, ¿sí?, una alteración en el cariotipo en donde hay un conteo anormal de los cromosomas. Por ejemplo, una aneuploidía sería el síndrome de Down o la trisomía 21, en donde el conteo de los cromosomas genera una trisomía en el grupo 21, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, es el síndrome de Klinefelter, ¿sí? Son conteos anormales de cromosomas. Obviamente todo esto surge, pues, en respuesta a alteraciones, ¿verdad?, en el proceso de división. Aquí está, rápidamente, 3 cromosomas sexuales en el caso de Klinefelter y alteraciones en los caracteres sexuales. Queda menos de un minuto. Ya no nos vamos a conectar, los voy a dejar salir más temprano para que se preparen para su examen. Nos veríamos entonces el día de mañana para continuar con el programa. ¿Sale, vale? Entonces, suerte y éxito y nos veríamos mañana a las 8. Gracias, Gracias, doctor. Nos vemos. doctor. Ánimo. Gracias, doctor. Bye.